La Liga del 83 fue la primera y única que ganamos. Recuerdo que cuando terminó el último partido en Valencia, por la tarde me fui al campo. Estaba solo, recordando el esfuerzo que habíamos hecho durante tantos años para llegar ahí. Sí sueño con devolver al Valencia División de Honor, que es de donde nunca tenía que haber bajado. Teníamos que seguir estando ahí. Hace casi 60 años, cuando el rugby apenas había llegado a la Comunitat Valenciana, nació el Rugby Club Valencia. En 1966 echó a rodar un club que iba a convertirse en referente y pionero en la ciudad. Fue fundado por un grupo de jóvenes que, en un viaje en autobús, se cuestionó por qué el rugby en Valencia todavía no tenía el recorrido de otras provincias. Lo que no sabía aquella panda de amigos es que 15 años después, jugar en la élite, disputar finales de Copa del Rey e incluso alzarse como campeones de España iba a ser hábitat natural. Fue en el 83, hace ahora exactamente 42 años, cuando el Rugby Club Valencia vivió el punto álgido de una época dorada. Fue cuando se proclamó campeón de liga. Bien lo recuerda Paco Soler, por aquel entonces jugador y entrenador de un equipo de leyenda. Mi llegada al Rugby Club Valencia y mi recuerdo es de que era un rugby un poco rudimentario, pero con un interés y una ambición de los jugadores por distinguirse en este deporte en unas condiciones de instalaciones malísimas, y a ellas nos adaptamos. Cuando yo llegué al club, yo no había jugado en mi vida, me lo pasé tan bien, me divertí tanto en ese rugby tan rudimentario que ya me enamoré y dejé el fútbol. Entrenábamos en el primer campo que se hizo en el cauce del río Turia, por cierto, un terreno muy duro que cuando llovía lo agradecíamos, porque el jugar en esas condiciones llegabas a casa de las caídas con rozaduras, con tal. Bueno, ahí hay un proceso de un par de años que las casualidades de la vida influyen en que la trayectoria mejore. Una de ellas es que yo me libré del servicio militar y ese año lo dediqué a irme a Francia. Y allí estuve jugando durante un año en un equipo. Cuando volví empecé a trabajar con la cantera que tenía y la cosa fue maravillosa porque se creó un espíritu fantástico y en un año ganamos el ascenso por primera vez a Segunda División Nacional. La Liga del 83 fue la primera y única que ganamos, pero desgraciadamente una remodelación que se hizo en los años anteriores resultó que los clubs de Madrid y Valladolid estaban muy bien sin viajar porque formaban un grupo y hicieron una distribución de grupos. A nosotros nos tocó los catalanes, eran equipos muy fuertes, pero no era lo mismo. Tenías que jugar a un solo partido y con los otros tres campeones, y durante 3 ocasiones no pudimos ser campeones si hubiese habido una liga regular donde confrontar los mejores, y es lo que se hizo en el 82-83, unificarla por primera vez, pero que para nosotros fue la primera que pudimos ganar. Hubiéramos tenido posibilidades, nunca se podrá demostrar en los años anteriores, de haber sido campeones, porque teníamos en aquella época un gran nivel. Aquella etapa dorada se prolongó durante 2 décadas.
El título de Liga, las 2 finales de Copa en el 79 y en el 86, las 22 temporadas en la cima del rugby nacional, los más de 60 jugadores aportados a las filas de la selección, los años 90 bajo el patrocinio de Tecnidex. Más tarde, la profesionalización del rugby fue moldeando la filosofía del club. Atravesó una crisis en la primera década del siglo, pero acabó adaptándose a una nueva realidad. Hoy, en el Polideportivo Quatre Carreres, fomenta un rugby de base sin descartar el regreso a la élite. Eduardo González vivió la época dorada como jugador y ahora preside el club de su vida. Sí que recuerdo que pasaron momentos difíciles, igual se hicieron malas apuestas deportivas, no salieron las cosas como debían y se subió y se bajó varias veces de categoría hasta nuestros tiempos. Yo la parte que más recuerdo, claro, fueron los 15-17 años que estuvimos en DH continuados, que son los que yo jugué todos, con Paco de entrenador, que ha sido un poco el alma de este club. Hoy, un poco la filosofía del club es que queremos formar, por supuesto, grandes jugadores, pero que pasen por ser también muy buenas personas. Apostamos por la cantera y por la escuela, pero no dejamos de tener claro que el buque insignia tiene que ser el equipo que esté arriba, que después de atravesar muy malos años hemos conseguido este año ya consolidarnos en la Liga Élite, que va a ser la segunda división nacional, pero sin dejar de lado ni a la escuela ni a la academia, que son los pilares fundamentales de este club y por lo que apostamos. El futuro va a ascender. Sueño y lo tenemos al alcance de la mano. Tenemos un muy buen entrenador, tenemos un muy buen grupo de jugadores, tenemos muy buena academia, muy buena escuela y nosotros el proyecto pasa por año que viene, 2 años, dar el salto arriba. Sería mi retiro. Subimos a DH y dejo las manos en manos de otra persona. Pase lo que pase con ese sueño, aquella etapa dorada del Valencia Club de Rugby perdurará en las retinas del deporte valenciano, porque Paco Soler, Eduardo González y todos aquellos jóvenes que soñaron con un club pionero en la ciudad siempre serán historia de la comunidad del esport.